Hola y bienvenidos todos nuevamente a Judaísmo Hoy con la Lerer Kemaya, que a lo mejor sí estará hoy con nosotros, a lo mejor no. Ya saben que este es un juego de sorpresas que jugamos con ustedes. Hagan sus apuestas, estará o no estará, vayan depositando, coordínense con Judith y el que gane en su apuesta, pues le aplaudiremos 2 veces más. Hoy tenemos un programa muy particular porque el programa de hoy se va a llamar Lo bueno del Holocausto. Y se llama Lo bueno del Holocausto porque hoy es el Día Internacional para recordar el Holocausto. Y es un día internacional que, a diferencia de todos los demás, se supone que es para que todo el mundo tome conciencia de que sucedió el Holocausto, de por qué sucedió el Holocausto y, en teoría, cómo evitar que se repita el Holocausto. Hoy, además, en Efemérides, voy a comentar en el programa de hoy la causalidad. Fíjense, en el mismo día, pero en diferentes años, expulsaron a Dante Alighieri de Florencia y al mismo tiempo, unos cuantos años después, el mismo día, liberó Auschwitz. Y el mismo día fue la primera vez que se bombardeó a Alemania durante la guerra y fue la liberación de Leningrado, todo en el mismo día. Y uno piensa, bueno, la Divina Comedia de Dante la escribió, lo expulsaron y luego, años después, se fue ejecutando paso a paso. En fin, eso lo vamos a platicar en un rato más. Primero, vamos a empezar hablando qué es esto del Holocausto. ¿Y qué les parece si para empezar hablando de qué es esto del Holocausto, entramos con la Lerer Kemaya en una entrevista que le hizo Isaac, una parte de una entrevista que le hizo Isaac a la Lerer Kemaya con un señor Sinaí que ha escrito algunos libros, que es comandante del ejército israelí, no sé cuántas cosas. Yo después daré mi opinión al respecto, pero por lo pronto está aquí como invitado de la Lerer Kemaya y de Isaac. En esta entrevista, ahí son 3 las entrevistas que hizo y que vamos a ponerlas todas en la memoria porque no tenemos tiempo en el programa para ellas, pero vamos a transmitir los primeros 4 minutos si estamos listos de esta entrevista. Un gusto tenerte por acá. Quiero empezar preguntándote algo importante, bueno, a los dos. ¿Cuál es la importancia de que exista el Día Internacional en memoria de las víctimas, bueno, de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto? ¿Cuál es el valor cuando tenemos Yom HaShoah, cuando ya tenemos otro, digamos, y que se haga este día? El valor radica justamente para el mundo y no para nosotros. Nosotros tenemos nuestro día, que es Yom HaShoah, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas y los Mártires y el Heroísmo. Y tenemos nuestro día. También solemos conmemorar en la mayoría de las comunidades la Kristallnacht. Yo para ese evento estuve en México en noviembre del año pasado también. Y además hay todo tipo de fechas, porque cada comunidad conmemora su fecha. Por ejemplo, el 10 de marzo estamos conmemorando el 80º aniversario de la salvación, el rescate de los judíos de Bulgaria. Claro. O sea, hay muchísimas fechas. La importancia es para el mundo y no para nosotros, que el mundo reconoce el Holocausto como el mega genocidio del siglo XX y como un evento que no le pertenece únicamente al pueblo judío, sino a la humanidad. O sea, ver el Holocausto en una perspectiva universal y no únicamente la perspectiva judía. Por eso son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa de lesa humanidad? Que la humanidad fue la víctima. Oye, Mario, pero no es quitarle un poco, como muchos dirían, el que sea un holocausto universal. Esto, no es quitarle un poco el sentido que era una persecución tremenda hacia el pueblo judío en especial, al hacerlo universal, quitarle ese sentido que era antisemitismo a su máxima expresión. Es que no fue únicamente contra los judíos. Quizás los judíos fue la víctima primordial, la principal, y por eso tenemos que utilizar la famosa frase del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, en su famosa frase que dice: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Claro. Pero hubo muchas otras minorías perseguidas. Y por eso tiene que verse el Holocausto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como un evento universal. Porque si es un evento judío, pues que lo enseñen los judíos en sus colegios con la Lerer. Pero si es un evento universal, pues debe enseñarse en toda institución educativa en el mundo, porque hay un mensaje universal, pluralista, que les atañe a todos como seres humanos. Yo iba a agregar algo,
¿Se puede? Claro. Yo siento que lo que más nos enseñó la Segunda Guerra Mundial es cómo puede dejarse llevar alguien por intereses políticos y económicos. Porque mucha gente siguió a Hitler por la cuestión económica. ¿Qué me importa? Bueno, yo tengo ya una tiendita. Creo que no ha habido en el mundo una injusticia más grande. Ahora, cuando alguien me dice que hay un Dios y que permite esas cosas, que ese Dios lo consuele, porque yo le echo la culpa de todo. Y encima un Dios todopoderoso. El ser humano creó a Dios y no Dios al ser humano. El rabino Lau, a esa pregunta, exactamente a esta pregunta, la pregunta ¿dónde estuvo Dios en el Holocausto?, responde una respuesta interesante, siendo el rabino mayor de Israel, el presidente de Yad Vashem, diciendo la pregunta no es dónde estuvo Dios, la pregunta es dónde estuvo el ser humano. Bueno, eso es muy claro, pero es darle la vuelta a la pregunta de dónde quedó Dios, o sea, muy brillante. Oye, pero ahorita regresamos a esa parte del ser humano, de Dios. Estamos sobre la conmemoración. Mario, se dice... Con este punto vamos a pasar a los siguientes 2 puntos del programa. Uno es, él mencionó el rabino Lau, presidente de Yad Vashem. Yo personalmente considero que Yad Vashem es una organización que se ha dedicado a explotar, no a usar, sino a explotar el Holocausto para beneficio de su propia ideología nacional. El libro más importante al respecto, ya que vamos a empezar hablando de libros, tenemos Who Will Write Our History? ¿Quién va a escribir nuestra historia? Originalmente se escribió en Yiddish. Fue rescatado de los archivos del gueto de Varsovia. Es parte del grupo de Oyneg Chávez, que se dedicó a documentar qué es lo que estaba pasando, lo que se estaba discutiendo, lo que se estaba peleando. Y el punto fundamental de esto es, no debemos dejar que nadie más que nosotros mismos, las víctimas, escribamos la historia, porque si no la van a usar para justificar sus propias posiciones políticas. ¿Qué es lo que ha sucedido dramáticamente con el Holocausto, al cual todo un grupo de personas utiliza para tratar de demostrar que los judíos no sabían luchar, que los judíos eran unos borregos, que solo en Israel, bla, 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 y una serie de justificaciones ideológicas totalmente fuera de lugar, que lo único que han provocado son choques innecesarios y devaluaciones del valor de lo judío, sobre todo de lo judío de entre guerras y preguerras. Para quien tiene dudas al respecto, tenemos 3 libros acá. Uno, Mila 18 de Leon Uris, que documenta precisamente el levantamiento en el gueto de Varsovia. Es una novela muy bien realizada. Les recomiendo a todos que la lean. Si ya la leyeron, vuelvan a leer. Está en múltiples idiomas, en casi todos los idiomas. Mila 18 para leer lo que fue el levantamiento en el gueto de Varsovia. Y para que entiendan, ahorita me voy a regresar un poco a la realidad política del mundo, pero ahorita vamos a eso. El segundo, ¿ven este libro? Este libro tiene más de 1000 páginas, donde se documentan todos los movimientos de resistencia existentes nada más en Europa Oriental. Aquí no están incluidos los de Europa Central ni los de Europa Occidental. No está la Orquesta Roja de Francia, no está la lucha, las Brigadas Internacionales de España, no están todos los movimientos de resistencia y de lucha que organizaron y armaron los judíos en Europa contra los nazis y los alemanes. Y el tercero es The Nazi Hunters, que es muy importante porque se ha hecho
se inventó también la mitología de que el Mossad israelí se fue y capturó a Eichmann y que ellos... No es cierto. Eichmann fue localizado y fue encontrado y prácticamente encerrado por Simon Wiesenthal, no por el Mossad. El Mossad entró al último momento para sacarlo, pero el Mossad ni lo había encontrado ni lo quería sacar. Cuando el mismo Wiesenthal le entregó al Mossad israelí el dónde estaba Mengele y cómo arrestarlo, a qué hora y en qué día, el Mossad ya no quiso porque decidió que para la política israelí seguir arrestando criminales alemanes no era bueno y lo dejó irse, escaparse, porque además tenían ya un acuerdo en el que el gobierno alemán les empezó a pagar con automóviles. Uno iba a Israel y todos los taxis eran Mercedes y Volkswagen, porque así se hacía un win-win. Los gringos les pagaban a los alemanes montaron otra vez sus fábricas, las mismas en las que usaron las armas. Claro que esta vez tuvieron que tener empleados y pagarles porque ya no tenían tantos campos de exterminio como para usar mano de obra gratuita, y el producto se lo mandaban a Israel y todo el mundo feliz. Pero, otra vez, quien escribirá una historia también determina quiénes son los que tienen en sus manos el camino. No por accidente, el museo del grupo de resistencia de Lituania específicamente pidió y determinó que sus objetos de ninguna manera fueran entregadas a ningún museo israelí. Ni modo, así es esto. Y el mejor museo del Holocausto, si usted realmente quiere visitar algún museo del Holocausto, digo el mejor porque es el más comprensible, les recomiendo que visiten el Museo del Holocausto de Washington. Ese fue el primero que surgió como contraposición a Yad Vashem para terminar con el mito de que nos dejamos asesinar como borregos, que es la teoría hasta la fecha que maneja Yad Vashem. Ahora, hablando de libros, yo dije que íbamos a hablar de lo mejor del Holocausto y les voy a decir por qué quiero hablar de lo mejor del Holocausto. Uno, porque el Holocausto demostró que gente completamente sin saber qué hacer, sin preparación, sin entrenamiento, sin armas, muchas veces hasta sin ideología, se levantó y luchó. Y como dijeron los del levantamiento en el gueto de Varsovia, lucharon por sus derechos y por los de sus conciudadanos. No nada más por los derechos de los judíos, sino por los derechos de los gitanos, los polacos, los homosexuales y de todos los demás que estaban siendo atacados por los alemanes. Nada más voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando quieren hacer creer que esta fue una guerra contra los judíos, no es cierto. Fue una guerra contra todas las minorías. Los judíos fueron la parte central porque los judíos respondían perfectamente a los principios de publicidad, de promos, propaganda de Goebbels. Por favor, estos los vamos a publicar acá en la memoria. Ya los hemos hablado de ellos antes, pero léanlos, porque estos principios de propaganda de Goebbels son exactamente los que se están usando por los gobiernos populistas hoy en día, tanto en Europa como en América Latina. En aquel momento, allá eran judíos, acá son fifis, porque no hay suficientes judíos entonces los que sí hay suficientes son fifis, y se necesita algo que toda la gente pueda entender y ver y de alguna manera visualizar como un enemigo real. Entonces es muy importante que conozcan el punto de Goebbels. Ahora, vamos otra vez a regresar. ¿Qué es lo mejor? Uno, primero demostró cuántas mujeres, niños, bobes, mamás, de todas las edades y cuántos hombres de todos los tamaños respondieron activa y valientemente a las provocaciones del Holocausto. Para que usted comprenda mejor, piense, y es un muy mal ejemplo, pero piense en un país latinoamericano donde el ejército está en la calle, y en las efemérides vamos a tener una relación exacta de eso, donde al estar el ejército en la calle, el ejército decide quién vive y quién muere, a menos que la población tenga el valor de decidir quién del ejército vive y quién del ejército muere. Una lucha muy desigual que siempre lleva años, pero que a la larga termina normalmente ganando el pueblo. Lo demostró en Chile, se demostró en Argentina, se acaba de demostrar en Brasil, se está demostrando en Perú. No somos extensiones de un ejército para que el ejército nos maneje como piezas o peones en su juego.
Y el ejército también son humanos. El único chiste es que hay que darles ideas más concretas de cómo proteger a la población en vez de abusar de la de la población. En fin, hablando de esto, me olvidé de un libro que se llama En el jardín de los de righteous, de los probos, en el jardín de los honestos, en el jardín de los buenos, no sé cuál sería la traducción, de Richard Horowitz. No Horowitz, Horowitz, no le estoy pronunciando mal, es H-U. Y Richard Horowitz acaba de escribir este libro En el jardín de los righteous, The Garden of the Righteous, en el jardín de los buenos, sería, supongo, donde habla de aquellos países y aquellas poblaciones y sociedades que demostraron su calidad humana gracias al Holocausto. Por eso es lo bueno del Holocausto, porque el Holocausto como una charola le permitió a todo mundo definir, eres bueno, eres malo, te vendes por a cambio de quedarte con el negocio de tu vecino, te vendes a cambio de robarte el colchón en el departamento que estamos sacando a la gente, o no te vendes. Y uno dice que la gente no tiene opciones, pero no es cierto. Miren, les voy a dar un ejemplo, porque además es muy interesante y va en contra de todo lo que hemos oído. ¿Cuál cree usted que es el país donde más se protegió a los judíos durante la guerra en Europa? Nunca lo van a adivinar, se los voy a decir. Es Albania, un país musulmán donde no solo se protegió a los judíos, solo murieron 7 durante la guerra. Bueno, solo murieron 7 por persecución, seguramente murieron otros por enfermedades, por hambre, por viejos, lo que sea, pero solo 7 por persecución. Y lo más importante es que es la única comunidad en toda Europa que al terminar la guerra tenía más miembros que al principio de la guerra. Albania, un país musulmán. Es muy importante subrayar eso para cuando dicen, es que los musulmanes y los judíos, no es cierto. Son otros choques, pero no nos odiamos siempre, ni hemos sido enemigos siempre, ni mucho menos. Según, y ahorita lo vamos a ver el carácter, porque esto también tiene que ver con lo bueno del Holocausto. El Holocausto también nos demostró que países como Bulgaria y Dinamarca pudieron salvar a todos sus judíos porque quisieron, simplemente porque no tenían en el cerebro el chip de que tenían que ser malos. Es más, el mejor ejemplo de que un país puede o no puede hacer fue Grecia. ¿Por qué? Bueno, Grecia y Francia, porque en Grecia hubo una isla que hasta la fecha se llama la Isla de los Justos. En la Isla de los Justos, los alemanes no pudieron matar a un solo judío, porque los justos no los dejaron, porque el cura ortodoxo, o sea, ellos no son católicos, son ortodoxos, simplemente le dijo a los alemanes, aquí no lo vas a hacer porque no queremos. Y si lo quieres hacer, pues hazlo, pero vas contra todos nosotros. Una isla perdida en el mar Egeo, unos cuantos griegos contra el ejército alemán. Y saben que el ejército alemán no quería esa guerra. Si todos hubieran sido como estos griegos, no hubiera habido holocausto. Por eso los campos de exterminio y concentración estaban en Polonia, no por accidente. Pero vamos a seguir con eso. Bulgaria salvó a todos. Dinamarca, como ya hemos incluso en la entrevista, los salvó a todos. Y Grecia salvó esa isla, la Salónica, dejaron matar a todos. Salónica era una ciudad total, un puerto totalmente judío. Me cuentan uno de los 7 sobrevivientes que hubo, los que entrevistamos, que en Salónica los viernes no había trabajo, porque todos los judíos se iban a la cena de Chávez y se acabó. Nadie podía trabajar, no podían entrar barcos, no podían salir barcos. El domingo sí, pero el sábado no, porque todos estaban parados. Y sin embargo, después de la guerra, solo quedaron 7. La única probable diferencia entre Salónica y Polonia es que en Salónica, al acabar la guerra, todas las propiedades de los judíos fueron regresadas a los 7 sobrevivientes, que con eso crearon un fondo comunitario para ayudar a causas humanitarias en todo el mundo. O sea, las rentas, venta de terrenos, etcétera. Y uno dice, es que eran todos ricos. No, no eran todos ricos. Pero si tiene usted 190,000 personas en una ciudad que tienen un carrito, que tienen un departamento, etcétera, es obvio que hay cosas que uno puede vender y que hay propiedades que uno puede juntar. Ahora, en Dinamarca, como ya dijo también la ley que hace rato,
impresionante de Dinamarca fue que todos los departamentos y las casas de los judíos después de la guerra estaban ahí. En Polonia no habían pasado 2 minutos que llegaran los alemanes cuando ya se habían robado todo lo que podían. Son caracteres. Esto fue lo bueno de la guerra, es que nos enseñó el carácter de distintos pueblos. Desgraciadamente, los peores en comportamiento fueron Eslovenia, Croacia, pero Eslovenia es Eslovaquia, perdón, en español, Eslovaquia, Croacia, es la segunda parte esa de Checoslovaquia, bueno, la parte de Eslovaquia, Croacia, Lituania, Estonia, Polonia y Ucrania. El común denominador, con excepción de Ucrania, es que son países católicos. Los países musulmanes, protestantes y raros en sus religiones, los ortodoxos, etcétera, en esos no hubo problema. Esto es muy importante. No le estamos echando la culpa a nadie. Estamos diciendo que lo bueno del Holocausto fue que nos permite detectar qué ideologías provocan qué y qué pueblos tienen el carácter para oponerse o defenderse. En Francia, por ejemplo, está la población de Le Chambon. Le Chambon, todos los judíos, no solo se salvaron todos los judíos de Le Chambon, sino que además juntaron niños de toda Francia y los salvaron ahí, a la mitad de Francia, porque eran hugonetes protestantes en París, que eran católicos. Juntaron a todos los judíos no para salvarlos, sino para subirlos a los trenes franceses, que además les cobraron el boleto. Los alemanes pagaron, porque les fue una cortesía a los alemanes, y pagaron boletos de primera clase, al precio de primera clase a los ferrocarriles franceses, para que se llevaran a los judíos de Francia a Auschwitz, en camiones, en trenes de carga. Entonces, pues, los franceses felices vendieron sus trenes de carga como si fueran de primera, pero eso otra vez nos vuelve a demostrar el carácter de los pueblos y de la ideología de las personas que participaron en ella. Pero vamos a extenderlo un poco más. ¿Quiénes cerraron sus fronteras a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Además, claro, de toda Europa. Bueno, les voy a decir. Estados Unidos cerró sus fronteras. Ahorita la van a ver en efemérides. Incluso en 1941 todavía estaban tratando de unirse a los alemanes. México cerró sus fronteras y prohibió la entrada de judíos. Bueno, obviamente Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil hicieron lo mismo. ¿Quiénes abrieron sus fronteras? Fíjense, Filipinas, Shanghái y la República Dominicana las abrieron. Claro que el problema es cómo llegabas allá, pero bueno, pero las abrieron. En cambio, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, junto con el Vaticano, que entregó los pasaportes, sí les abrieron sus fronteras a los nazis después de la guerra. No importa la nacionalidad de los nazis, podían ser croatas, podían ser lituanos, podían ser alemanes, franceses, todos fueron a dar a esos países. Ahí estaba Eichmann, ahí estaban todos felices de la vida, y ahí sigue estando la Sociedad de Ayuda a Excombatientes Nazis, que como ya dijimos en programas anteriores, sigue siendo financiada por la BMW. En fin, repito que todo este carácter de estos pueblos no hubiera podido ser fácilmente comprendido y demostrado si no hubiera sido gracias a la guerra. Una guerra que no ha terminado, porque esta guerra, bueno, la guerra esa ya terminó. Estamos a punto de ver su repetición en Europa. Y vean ahora, vamos a voltear a ver a Ucrania y a Rusia. Rusia, la stalinista de hoy, y Ucrania, que Polonia está tratando de usar. Estos polacos siempre hacen lo mismo. Empujan a los de al lado para que se vayan a romper ellos la cara con alguien y los polacos capitalizar el asunto y ganar dinero de eso. Entonces los polacos les están tratando de vender a los ucranianos aviones viejos rusos, carros viejos rusos para que se defiendan, mientras le piden prestado a los americanos para que les manden tanques nuevos y aviones nuevos. Y todo esto lo podemos saber gracias a que sí está documentado, bien documentado por organizaciones verdaderamente honestas. Honestas quiero decir, todas son honestas, pero sin rasgos ideológicos que quieran defender. Porque un investigador, un escritor debe de tener la capacidad de decir, aunque esto vaya en contra de lo que yo pienso,
tengo que darle conocimiento y reconocimiento a que está sucediendo. Y gracias a la guerra, ahora sabemos qué es el populismo. Gracias a la guerra tenemos todos los 11 principios de la política, de la propaganda del populismo. Y les repito, por favor, léanlas, porque entonces van a entender perfectamente bien lo que está pasando en Perú, en Brasil, en Ecuador y, claro, en México. En fin, todo esto es lo que sale de la guerra gracias a lo bueno que salió gracias a la guerra, y ni hablar de tantos sobrevivientes que han sido súper productivos para la humanidad, porque sobrevivieron a la guerra y gracias a la guerra sobrevivieron con un carácter muy particular. Gracias a ellos se paró el COVID. Todos los investigadores involucrados en tomar decisiones con respecto a las vacunas del COVID están directamente relacionados con sobrevivientes, o uno de ellos incluso es sobreviviente de la guerra de Salónica. En fin, ¿qué más les puedo decir? ¿Algún comentario, alguna pregunta? A la 1, 2 y a las 3. Bien, pasemos entonces al tema de efemérides, donde, como les dije hace un momento, el tema de efemérides lo voy a empezar con el famoso tema de Dante Alighieri. Es que realmente es tan chistoso, de veras, que los pobres humanos nomás no avanzamos. Pero mire, ya en la misma época más o menos de Dante Alighieri, en Lima, donde Perú, ¿recuerdan Perú? Donde ahorita está otra vez el populismo. En Lima, la misma iglesia provocó un famosísimo auto de fe enorme. Fue así como que el auto de fe en América Latina. Ese mismo día, claro, todos recuerden, ese mismo día, años después, pero si ven ustedes las escenas de este auto de fe, es salvaje, porque realmente lo interesante, otra vez a lo que decía la Lerer Quemaya hace un rato, lo interesante de este auto de fe es que no fue contra los judíos, sino que fue contra los nuevos cristianos, porque a los nuevos cristianos pues les estaba yendo muy bien en Perú, y entonces los españoles y los resentidos decidieron que cómo podían ellos estarles yendo bien, y para quitarles sus propiedades, sus negocios, sus casas, supongo sus carretas, sus caballos, les hicieron un acto de fe. Y tengo que informarles, si alguna vez ustedes han visto los instrumentos que usaba la Inquisición, los alemanes aprendieron nada más cómo hacerlo masivamente, pero para maldad solo la iglesia se pinta sola, ¿eh? Uno de las cosas que les ponían, imagínense ustedes tener aquí así como una base de metal con 4 fierros clavados acá, y se ponía abajo de la cabeza, acá en esta posición, y uno estaba ahí, y todo lo que tenían que hacer los curas es dejarlo a uno ahí, pero por el propio peso de la cabeza se iban clavando los fierros en la dentadura, iban botando, primero abriendo la piel y luego botando los dientes. Dígame, ¿cuántos dientes aguantaría usted antes de decir, ¿qué quieres que diga? Sí, hombre, soy judío, soy musulmán, soy lo que tú quieras, y nada más quítame la máquina esta, sálvame algo de lo que me queda, o ya mátame. Pero la tortura no es fácil de aguantar. Y eso fue precisamente el gran auto de fe en Perú el 23 de enero del 39. 23 de enero, en ese mismo, pero en otro año, Charles Lindbergh le pide al Congreso americano que negocie con Hitler para que no haya guerra, porque Charles Lindbergh tiene al lado de su escritorio, igual que Henry Ford, una foto de Hitler y una medalla que les dio Hitler a ellos dos y al de IBM, porque a todas estas grandes corporaciones el populismo es buenísimo con el corporativismo, porque los protege de competencia y les da todos los beneficios, y claro que lo aman y lo adoran. El héroe Charles Lindbergh. Pero otra vez, gracias a la guerra, podemos juzgar caracteres y poner a la gente en su lugar. ¿Qué más pasó el 23 de enero?
Eso es un milagro, es una sorpresa, a lo mejor nos damos cuenta. Miren, también pasó, murió Paul Robeson. Cuando yo le pedí a la gente que me documentara a Paul Robeson, lo primero dijo, oye, es que este no parece judío. Pero sí, es cierto. Digo, no sé qué cara hay que tener para ser judío, porque hay judíos negros, no quiero que crean que no. Pero Paul Robeson no era judío. Paul Robeson fue famosísimo en los Estados Unidos como un cantante de protesta. Algo tipo Martin Luther King, una generación antes. Paul Robeson se tuvo que ir, igual que todos los negros de aquella época, se tuvieron que ir a Europa, donde empezaron su carrera, porque acá en Estados Unidos no podían hacer nada. Y Paul Robeson pensó que el comunismo podría ser la respuesta al racismo en el que tenían encerrado a los negros. Por favor, recuerden, cuando en Europa los alemanes están construyendo campos de exterminio y de concentración, en Estados Unidos tienen campos de concentración para japoneses y para negros. La esclavitud existe, es una cuestión de carácter nacional. Bien, ¿qué más hay el 23 de enero? Qué día, ¿verdad? 23 de enero. Madeleine Albright, ¿la recuerda usted? La primera mujer en volverse secretaria de Estado de los Estados Unidos. Y esta mujer se fue feliz, bla, bla, blum, plum, 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 a representar a Estados Unidos y llegó a Checoslovaquia. Y de pronto en Checoslovaquia descubrió que su familia era judía y que se había salvado porque era güeritas y blancos y lograron salirse los Albright a tiempo y llegar a los Estados Unidos no como judíos, sino como refugiados checos. Y se colaron, y gracias a que se colaron, ella sobrevivió y llegó al Departamento de Estado, donde hizo toda una serie de importantes cambios. Uno sobre la situación de la mujer, pero otros también sobre la política de los Estados Unidos en Europa. Bien. ¿Qué más? Este señor, Efraim Avigdor Spitzer, no tiene nada que ver con el Holocausto. Nada que ver. Y sin embargo cambió la visión de la historia israelí porque él investigó y encontró con sus excavaciones en Mesopotamia lo que realmente sería el principio de lo que después se conoció como judaísmo, y yo casi diría hasta de lo que se conoce como Israel, porque esas reglas de la Torá y de todas esas cosas, en realidad esas ideas se originan en Mesopotamia y de ahí se exportan. Y uno de los exportadores fueron precisamente, o más bien de los compradores de esas extrañas teorías, fueron los judíos que después las hicieron realidad. En fin, seguimos. Todos hemos oído hablar de Winston Churchill. Otra vez carácter. Sin Winston Churchill, Inglaterra no hubiera soportado la guerra. Sin Winston Churchill, los ingleses se hubieran entregado, no, se hubieran aliado a los alemanes. El rey, ese mismo, el papá de la reina, bueno, ahora el papá del Zaide, será el Zaide del rey actual. Ese rey era feliz siendo nazi. No es casualidad que Harry haya aparecido disfrazado de nazi en una fiesta. Realmente los reyes eran totalmente pronazis. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque los movimientos de izquierda, no solo el comunismo, sino sobre todo el socialismo democrático, se preguntaba para qué necesitan las poblaciones a estos parásitos que solo sirven para llenar las páginas de la revista Hola y de los periódicos amarillistas y que no hacen absolutamente nada en beneficio de la gente. Pero bueno, hay muchos individuos a los que les gusta tener dioses y reyes para que les marquen el camino, aunque no sea a favor de ellos. ¿Qué más? Sarah Rus es el ejemplo perfecto del sobreviviente del Holocausto. Yo llamo a los sobrevivientes del Holocausto los superjudíos, porque como una vez me dijo el señor Nieman acá en la frontera, dijo, bueno, ¿y qué me van a hacer? ¿Regresarme a Auschwitz? O sea, ya vimos el infierno, ya regresamos del infierno, ya nada nos asusta, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos el valor de la libertad, de la democracia.
ya lo conocemos y por consiguiente lo vamos a defender. Sara Rus salió de todos los campos, de los peores campos de concentración. Tuvo la suerte, llamémosla así, de irse a Argentina. En Argentina tuvo un hijo, bellísimo nombre, Daniel, que nada más ese sí usaba el cerebro porque era físico nuclear, no nada más chismoso de redes sociales, ese era físico nuclear. Pero físico nuclear lo hizo pensante y la dictadura argentina lo desapareció en el 77. Recuerden, por favor, la dictadura argentina, la dictadura brasileña, la dictadura chilena, todos ellos fueron entrenados en la colonia Dignidad, que hasta la fecha está en Chile, que donde viven los nazis de la Segunda Guerra y sus hijos. No han desaparecido, no hay neonazis, solo hay una nueva generación y la vieja generación ahí sigue todavía. Bueno, esos viejos nazis hicieron desaparecer al hijo de esta señora y esta señora descubrió lo que tenía que hacer, no descubrió, hizo lo que tenía que hacer, inventar a las Madres de Mayo. E insistir, no salvó a Daniel, pero salvó y logró tirar a la dictadura de alguna manera. Eso es lo que sucede con los sobrevivientes del Holocausto. Entienden la importancia de luchar a tiempo contra quienes tratan de ser dictadores e imponer su populismo. Siguiente. Me gustaría comentar algo sobre eso. Por favor. Resulta, ella estaba casada, ella se casó con una persona que había conocido a los 11 años, que era una persona que vivía en Polonia también, y lo vuelve a encontrar cuando termina la guerra. Con él se va a Argentina, se casa, con él tiene sus hijos, y cuando se pierde su hijo, el esposo dice que cuando regrese la democracia va a aparecer su hijo. Y regresa la democracia argentina y resulta que pues su hijo no aparece. Y le dice a su esposa, yo ya no tengo nada más que hacer porque mi hijo no va a aparecer. Si en 6 meses no aparece, me voy a morir. Y en ese entonces le descubren un cáncer en el cerebro y exactamente a los 6 meses de que dijo eso, según Sara Rus, murió su esposo. Nada más era como algo que me llamó mucho la atención. El poder de la mente y del cuerpo. Así es. Porque el que dijo no me voy a dejar y no me voy a morir, como Sara Rus o como Elie Wiesel, siguieron ahora sí que como el conejito de Berreri, dándole y dándole sin que los pudieran parar. Así es. Bueno, algo que no tiene mucho que ver con todo esto es el 25 de enero del 68 desapareció un submarino israelí, el Dakar. Realmente casi nadie sabía siquiera que existía, lo cual no tiene nada que ver, pero finalmente lo encontraron entre las islas de Chipre y de Creta. Y ahí lo tienen ahorita guardado como un museo. Nadie supo qué pasó con el submarino, simplemente desapareció el submarino israelí. Pero el mismo día, por lo menos unos años después, tanto los trabajos de este submarino como todos los demás soldados sirvieron para crear la paz y normalizar las relaciones con Egipto. No son las mejores relaciones del mundo, como tampoco las son las de México con Estados Unidos, pero no están agarrados a golpes todo el tiempo. Sí existe la posibilidad de paz. Y si usted lee Diario Judío, por cierto, creo que la próxima semana, el 4 de febrero, creo, o el 5 de febrero, va a haber una manifestación mundial, bueno, mundial porque va a estar de todos lados, de todos los expatriados israelíes, todos los que se han salido de Israel y que ya no viven allá, para protestar lo que está pasando en ese país con el gobierno de Netanyahu, que de alguna manera, para que vean cómo el populismo no reconoce fronteras. El populismo funciona en cualquier frontera y en cualquier estado, mientras un gobernante quiera imponer y manejar sus leyes de alguna manera en particular. Y allá sí ya están aplicando el plan B, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a seguir mejor con las fechas, porque en el 27 de enero, que es lo que se recuerda hoy, fue la liberación por el Ejército Rojo de Auschwitz. Déjenme decirles 2 cosas al respecto, porque hay que entenderlas también. El Ejército Rojo que liberó Auschwitz llegó a Majdanek, obviamente antes,
y estaban viendo Majdanek desde arriba. Majdanek estaba abajo y ellos estaban en las montañas arriba, y estaban viendo cómo mataban gente, y el ejército rojo estaba parado, no estaba avanzando. Y un guerrillero de apellido Gura se acercó y le dijo al comandante, oye, ¿por qué no liberamos eso? Y el comandante dijo, yo no tengo órdenes de liberar eso, déjalos que acaben el trabajo, contra los judíos y los homosexuales, los alemanes, y entramos cuando nos avisen. Y entonces en la noche él juntó a todos los judíos que iban con el ejército rojo en ese momento, bajaron a Majdanek y lo liberaron. Y hasta la fecha ese campo está completito e íntegro, porque no dejaron ni que los alemanes sacaran a la gente, ni que los polacos entraran después a destruirlos. Y Majdanek fue liberado, y es hasta la fecha un ejemplo un ejemplo visual de lo que realmente sucedía en los campos, gracias a que fue liberado por un señor Gura, cuya familia vive en Los Ángeles, y que liberó a Majdanek. Para los que dicen que no luchaban, bueno, ¿para qué regreso esos cuentos? El caso es que liberaron a Auschwitz porque no les quedó de otra, que por cierto, también deben de saber que el señor Patton fue el que dijo que él liberó Bergen-Belsen, y dijo que no pierdan tiempo y que no desperdicien alimentos del ejército alimentando a los sobrevivientes de Bergen-Belsen, porque esos no son más que cadáveres caminando y judíos innecesarios, y para él lo importante es llegar a Moscú lo antes posible con su ejército. Casualmente, el señor Patton murió en un extraño accidente automovilístico unos días después. Un accidente automovilístico, imagine usted, a la mitad de Europa. En fin, campos de concentración y sus liberadores. Bueno, obviamente las Naciones Unidas nombraron este día, pero no fue en el 45, memoria de las víctimas del Holocausto, pero quiero subrayar otra vez, ¿quiénes son las víctimas del Holocausto? No son los judíos. Las víctimas del Holocausto son los homosexuales, los latinos, los negros, los morenos, incluso hasta los polacos, bueno, algunos, los que no eran cómplices, bueno, los testigos de Jehová, todo tipo de gente rara. Y las víctimas del Holocausto también son todos aquellos países que se están dejando llevar al populismo actualmente y que no están reaccionando. Esas van a ser las próximas víctimas de este mismo movimiento. Pero ya, vamos a terminar con algo un poco más amable. Y vamos a recordar que el 28 de enero de 1887 nació Arthur Rubinstein. A este Arthur Rubinstein, todos, bueno, creo creer que todos lo conocen, y los que no lo conocen porque ya hay una nueva generación. A los 8 años ya era parte del Conservatorio de Varsovia. Claro que sobrevivió porque se salió de Varsovia y de Polonia. Si no, no hubiera sobrevivido. Pero como él, Polonia sería hoy famosa por sus muchos músicos y intelectuales y creadores, si todos los judíos se hubieran podido quedar en Polonia, aunque también habría que pensar si realmente el ambiente local hubiera permitido que se desarrollaran de la manera en que se desarrollaron en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos posteriormente. En fin, no sé si todavía alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna duda, algo extra que agregar a las efemérides y al tema de lo bueno del Holocausto que nos enseñó que somos de todo lo que somos posibles. La Lerer Kemaya. Tienes el micrófono apagado, Maya. ¿Pueden prender tu micrófono? En lo que prende su micrófono la Lerer Kemaya, déjenme subrayar. ¿Vieron qué bien y qué congruente fue su entrevista y sus comentarios con el señor Sinai? O sea, nos da mucho gusto verla de regreso con todo su punch. Y a mí, que sé Dios, que venga y que me dé cuentas y que me parece muy bien, muy correcto. Así debe de ser. Y ahora, adelante. Estoy muy orgullosa. Me da mucho gusto haber tenido los hijos que tuve y que de veras me ayudan tanto en mi trabajo, y se los voy a ir ya lo voy a ir dejando porque de veras me siento muy, muy débil. Pero muchísimas gracias, Daniel. Estuvo muy interesante tu programa. De veras,
Me hiciste recordar cosas que ya había yo olvidado por completo. Gracias, hijo. Gracias por seguir mis enseñanzas. De veras. Para eso Gracias. te tenemos en el programa, para que alguien me aplauda, para que me echen porras. Es la presidenta de mi club de admiradores. Y a ver, ¿quién dijo que no tenía yo? A ver, No, porque sí, una vez alguien dijo, yo llegué un día de la escuela y dije, "Ay, me dijeron que no tenía madre". Y entonces me dijo, no, pues diles que tienes pero poquita. Y entonces, desde entonces, cada vez que me dicen eso, les digo, pues sí, tengo pero poquita. Y la gente como que se queda en babas porque no sabe qué decir. que estoy chaparrita. Exacto. Pero en fin, muchas gracias, de veras te felicito y espero que pues mucha gente nos haya oído. Sí, te oyeron mucha gente, madre. ¿Te están oyendo? ¡Hola, escuchando! Todo el mundo te está oyendo. Venimos saliendo del Senado de la República, donde se conmemoró y de bastante forma interesante el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto en el Senado, donde organizaron una conferencia con Mauricio Mashulam, donde el embajador de Alemania, el de Francia y el de Polonia y el de Israel hablaron Ay, real. Fue bastante emotivo, junto con montaron una exposición que se llama Un día en Auschwitz, un día en el gueto de Varsovia, pues en el gueto, sí, donde son 41 fotografías de lo que sucedía. Interesante que esté montado en el Senado de la República para que la gente que va al Senado o los propios senadores se concienticen y lo conozcan. Entonces eso fue. Y déjenme decirles que mi mamá tuvo una interesante plática de varios aspectos con un historiador. A unos les gusta, a otros no, con sus maneras de ser, con Mario Sinay, hablando de lo que implica el día del 27 de enero y por qué es importante conmemorarlo, ¿sí? Ya sé que el pueblo judío tiene Yom HaShoah, pero para todos los demás y para también el pueblo judío, el 27 de enero se vuelve una fecha dándole un valor universal al Holocausto, que fue parte de lo que platicaron Mario Sinay y mi mamá. Por si lo quieren oír, están los videos, está subido en YouTube y va a estar en Diario Judío. La opinión tanto de la Leder Kemaya como de Mario Sinay, un experto, y otros temas más que se hablaron, incluyendo algunos secretos y cosas curiosas que no sabíamos de la película de la lista de Schindler, ¿no? Una cosa importante que dijo Mario Sinay, que creo que es muy correcta, y cuando él se refiere a esos que no estamos muy de acuerdo con las teorías de Mario Sinay, soy yo, que estoy en desacuerdo con sus teorías, pero debo de reconocer que en la entrevista dijo algo importante, que fue que el día del Holocausto, o sea, el 27 de enero, debería de celebrarse con clases en las escuelas, no en los diputados, no en los parlamentos, que nadie les hace caso, sino en todas las escuelas del mundo, para que la gente de alguna manera le sirva esto como vacuna contra el populismo y el fascismo. Y luego la Leder Kemaya agregó, pero eso sí, que esas clases o esas presentaciones no las hagan los maestros, porque los maestros no conocen el tema, son maestros, pero no conocen bien el tema. Entonces, debo de reconocer que ambas partes estuvieron en lo justo, y que a lo mejor deberíamos de trabajar con los evangelistas, quizás, en crear un currículum para el día del Holocausto, para todas las escuelas no judías, incluso las judías, porque esas también ya están re mal últimamente, todas las escuelas que puedan aprender las consecuencias, lo que sucedió y las consecuencias de no tomar acción cuando está volviendo a suceder. Bueno, sobre todo Daniel, porque está volviendo a suceder. Qué bueno que lo dices. Justamente fue parte de... En Europa es casi un tema obligado de darse el día 27, 26 de enero. Se toca durante toda la semana en las escuelas. Está parte de la currículum porque es parte de lo que la Unión Europea determinó dentro de esta conmemoración como algo obligatorio para las escuelas en todos los sentidos. Latinoamérica no es así, pero gran parte hacen los colegios. Y justamente de lo que estás hablando, de la toma de decisiones y de las consecuencias que toma, fue de lo que se trató el homenaje que organiza el Colegio Lamy, que organizó juntamente trajo a un sobreviviente de Bulgaria. El tema fue esta vez Bulgaria, y dar el ejemplo de cómo las decisiones que tomó el
rey de Bulgaria, el gobierno, el público, la gente de Bulgaria tuvo sus consecuencias favorablemente y es una lección que se tienen que quedar los jóvenes en que hay que tomar decisiones pensando en el bien común muchas veces, que sucede aún a veces cuando tu vida puede estar en peligro, y fue el tema central de lo que hablaron ayer en este acto, que se ha dicho, la mayor parte de los que asisten de escuelas, porque es un acto, yo creo que hay que alrededor de 500 o 600 jóvenes de preparatorianos, son de escuelas no judías. El alemán von Humboldt, el alemán de Puebla, varias escuelas no judías, además de los de la escuela Olamí, que participan en ¿cómo se llama? En este acto. Y en esa misma área, Daniel, hay un programa que se lleva a cabo en alrededor del mundo, o por lo menos en México, que se llama Escuelas Hermanas, donde alumnos de los colegios judíos van a escuelas no judías a dar y a educar y a enseñar algo del holocausto, lo que les sirve a ambos, porque tienen que prepararse bien, tienen que saber bien y tienen que irlo a dar bien. Y es una respuesta donde además los jóvenes se identifican porque viene a hablar gente de la misma edad, o lo que hace Samantha, que justamente estuvo en los eventos ayer, donde habló justamente de lo que es ella, que alguien joven hablando del tema con lo que logra una empatía mayor de las nuevas generaciones, que son las que además en algún momento, como dijo la embajadora de Bulgaria, que habló muy bien, dijo, esperemos que nunca tengan que tomar una decisión, ¿sí?, que involucre ya sea salvar su vida o salvar la de los demás, o que tengan que estar en una situación así, pero ojalá estén preparados para tomar la decisión correcta, ¿sí?, y hacer lo que es correcto, porque como ella dijo, no entendemos por qué nos felicitan por lo que hizo Bulgaria. Hicimos lo que tenía que haber hecho normalmente todo el mundo. No somos los anormales nosotros. Tendrían que ser los normales nosotros y todo el mundo haber hecho eso. Eso es muy correcto lo que dijiste, sobre todo, repito, y parece que soy máquina de repetición, pero es que se está repitiendo la situación hoy en día en el mundo. Y quienes no se den cuenta deben de ver las similitudes tan molestas que hay entre el final del siglo pasado, el principio del siglo pasado y el principio de este siglo. El corporativismo, el populismo, los gobernantes que tienen otros datos, los pueblos manejados para odiar, como en Perú o en Brasil. Y sin embargo, hay una luz de esperanza. En Brasil no pudieron dar el golpe de Estado. En Argentina van a enjuiciar tarde que temprano a la Cristina y a toda su banda de ladrones y criminales. En Chile hay una democracia. Trataron de cambiar la constitución también, porque aparte el populismo es ese, y no pudieron. Y en Israel los van a tener que parar. Bueno, si quieren mantener el carácter democrático y otras tantas cosas de ese Estado. Pero si las paran, y si no lo paran, bueno, pues tendremos un gobierno populista que tendrá que ver cómo su población se defiende de ellos mismos. Pero vean cómo se da en todos los niveles. No es una cuestión solo de educación, es una cuestión de sensibilidad, de interés y de conciencia de dónde vive uno y cómo vive uno. Por favor, pónganse las pilas, no dejen que los manipulen. Aprendan de la historia para no volver a repetirla. Muy bien. Muy bien. Y con la presidenta de mi club de admiradores aquí, a ver, ¿quién tiene mejor porra? Estoy listo a escuchar sugerencias. Pero si no tiene una mejor porrista, que por cierto, esta porrista, me cuentan que esta porrista, para que sepan, esta porrista, alguien anda llegando todos los días, vienen a golpearle las piernas y a darle sus masajes y quién sabe cuántas cosas. Al rato la vamos a ver el próximo programa, o en un mes la vamos a ver aquí salir en shorts y playerita. Van a ver. Y va a decir, ay, perdón, ya estoy cansada, ay, me voy, pero la vamos a ver aquí bailando, gracias al Señor de las manos de oro. ¿O no es así? Véanle la cara, ¿hace cuánto que no la veían así? Pero bueno, no importa cuánto tiempo la veamos así, lo importante es que ya la vimos así. Y entonces... Perdón, ¿sí? nada más, Maya, estamos recibiendo en Facebook varios saludos para ti.
que les da mucho gusto verte y que ojalá nos acompañes más seguido, tanto en Facebook como personas que están aquí en el Zoom con nosotros. Muchas, muchas gracias. Espero sentirme mejor. A lo mejor alguien de los que te está mandando mensajes o los que nos está escuchando te puede mandar esas cosas que usan las porristas para que las tengas a la mano para el próximo programa. Ok. Ayúdenos, vamos a hacer esto más ligero, ¿no? Nos vamos a divertir más. Formen parte, pónganle like, mándenlos a sus amigos, ya les dije, si son masoquistas, regresen la próxima semana, si odian a alguien, mándenle el link para que oiga el programa y apoyen aquí, formen parte de la porra de la Lerer Quemaya, porque con esa porra es con la que la vamos empujando. Gracias, gracias. Y creo que con eso casi nos despedimos, no sin antes recordarles que nos vean la memoria en Facebook. Vamos a tener los libros, vamos a tener los 11 puntos de Goebbels. No dejen de leerlos, porque si leen eso van a saber, van a poder entender todo lo que está y va a pasar en México en los próximos 2 años. Ese es un guión perfecto de lo que está pasando. Y de veras ya está pasando. No voy a entrar ahorita aquí en detalles, pero en Polémica y Café, ya saben, Polémica y Café, miércoles a las 9 de la noche, hora de México. Ahí les contamos cosas que aquí no les contamos, y a las 5 les contamos sobre las partes legales y los conflictos de leyes que se hicieron sobre las rodillas o que nomás se hicieron nomás porque sí, por hacerlas, y que ahora nos estamos aferrando a ellas para defendernos precisamente de que no nos vuelva a pasar lo que ya le pasó a España en los años 30 y a toda América Latina en los años 40. Vean la memoria, compártanla, Facebook, YouTube, Voces Hispanas, y acompáñenos el miércoles en los 2 programas que tenemos a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, y 9 de la noche, hora de Ciudad de México, uno con el licenciado Méndez Preciado, donde hablamos de leyes y de cómo se aplican o no se aplican. ¿Será malo copiar la tesis? ¿No será malo copiar la tesis? Todos deberíamos de copiarla. Cómo distraer la atención con temas secundarios que pueden hacer que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando, etcétera. Y en Polémica y Café, donde tratamos de darle lógica a todo lo que está pasando en nuestras vidas diarias y que nos está afectando directamente. El Holocausto no es un tema que pasó y ya se fue, ni algo que va a desaparecer. Pónganse abusados. Las sombras están a nuestro alrededor y no es paranoia. Así es que a ponerse las pilas y a defendernos antes de que aquellos nos ganen. Y con esta nota de optimismo, porque sí les vamos a ganar, nos despedimos. Que por cierto, también los invito, váyanse a mexicounido.org y háganse socios, suscríbanse a mexicounido.org. Es una gran oferta, es gratis, y todo lo que tienen que tener es un interés por tener un México bueno. Ni siquiera voy a decir perfecto, pero bueno, para ricos y para pobres. No tienen que ser pobres, no tienen que ser ricos. Si son chairos con aspiraciones de ser mejores, si son pobres con aspiraciones de que sus hijos no lo sean, lo que sean, mexicounido.org, únanse. Va a ser importante precisamente por este tema. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. No, pero es